Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana y público general que visitan este foro de Fuerza Lavasoriana para ver nuestros videos y luego comentar, dar sus apreciaciones que sirven de aporte, que alimentan este foro. Les agradezco mucho por su participación. Ahora quería comentar con ustedes, queridos amigos, un comentario que me hace el forista John Nelson Ríos, que dice como sigue: buen video y mejor la explicación aún. Gracias, John Nelson, por tus palabras. Pero hay que tener en cuenta que ellos aducen que Jesús sí vino y que lo evidenciaron con el ojo del entendimiento, porque no usan ese mismo ojo para darse cuenta de las mentiras que les dice la Watchtower. A ver si así lo entienden. O sea, ¿o será que el ojo del entendimiento es el de Horus? Muy buena ironía, mi querido amigo John Nelson. Bueno, yo quería comentarte algo acá, que cuando yo digo que los testigos de Jehová creen en mitos, me refería específicamente a la inspección que dice la Watchtower hizo Jehová Dios acompañado de su hijo, el mensajero del pacto, para hacer una inspección de su templo espiritual, es decir, a la Watchtower, que es el templo espiritual, para hacer una limpieza y refinación de su templo. Como dije, la Watchtower anduvo dando fechas disparatadas con respecto a cuándo se inició esto e inclusive cuándo terminó. Ha dado diferentes versiones. Una ya dije que fue en el año 1919 y que duró solamente ese año la inspección y la nominación. Otra que dice que fue en 1918 y duró hasta 1919. Y una tercera que dice que no fue ninguna de las dos que acabo de mencionar, sino que fue en 1914 y tuvo una duración hasta enero de 1919 o a inicios de 1919. ¿Te das cuenta, John, que eso es una muestra que no tienen ellos ninguna evidencia de nada, de que Jesús haya venido a hacer una inspección con su Padre Jehová? Ese es un mito, porque si ellos tuvieran certeza que eso ocurrió, tendrían la fecha exacta de cuándo fue esa inspección y cuándo terminó. Pero la Watchtower, durante toda su historia, nunca había dicho, cuando empezó esta doctrina de la inspección del esclavo para nominarlo como tal, nunca dijo en el pasado que se inició en 1914 y duró hasta 1919. Esto recién se inicia a enseñar a partir del 15 de julio de 2013, en esa atalaya de versión de estudio, en donde se habla acerca del esclavo fiel y discreto. Según la Watchtower, los testigos de Jehová tuvieron ojos de entendimiento, como tú bien dices, para entender, no que Jesús había ya venido a la tierra con su Padre Jehová para hacer una inspección, sino que los testigos de Jehová tuvieron entendimiento supuestamente en 1914, que Jesús había iniciado lo que ellos llaman la segunda parucía o presencia invisible en 1914. Y la Watchtower dijo que esa segunda parucía invisible era equivalente a su segunda venida invisible, que lo había iniciado en 1914. Y que Jesús ya estaba arribando, que todavía no había llegado en la nube del cielo con poder y gran gloria, que eso estaba para el futuro. Es decir, el texto de Mateo 24:30 estaba para el futuro. Pero que ya Jesús en 1914 había iniciado su segunda venida, o segunda presencia, o segunda parucía invisible en ese año. Pero como los testigos de Jehová no podían dar fe, o la gente del mundo de ese entonces, que vivió en 1914, ellos jamás tuvieron conocimiento, ni vieron a Jesús venir con su Padre Jehová en 1914. Ninguna persona, nadie pudo atestiguar en 1914 haber visto ese hecho extraordinario de venir Jesucristo con su Padre Jehová al templo espiritual de la Sociedad Watchtower en Nueva York. No hay ningún anuncio periodístico en los diarios del mundo
donde se halle algo con respecto a que Jesús ha iniciado su segunda venida en 1914. Ningún diario publicó eso, ningún periódico, ninguna revista del mundo, porque hubiera sido una noticia sensacional. Pues imagínense ustedes en 1914 ver a Jesús iniciar su segunda venida o presencia invisible en 1914. Pero justamente la Watchtower dice pues que esta fue una parucía, una presencia invisible que no podía verlo nadie, y por eso no hay testigos oculares de esa época que vieron a Jesús venir con su Padre Jehová, porque fue una presencia invisible y que solamente fue entendido por los estudiantes de la Biblia de ese entonces con ojos de entendimiento espiritual, como tú explicas muy bien. Eso no tiene nada que ver con la inspección del templo espiritual, porque según la Watchtower, cuando Jesús inició su segunda parucía invisible en 1914, o segunda venida, o segunda parucía, o segunda presencia invisible, 3 años y medio después hizo una inspección de su templo espiritual. Si uno le suma 3 años y medio después a 1914, cae en 1918, cuando se enseñaba que la inspección de Jesús a su templo había sido en 1918 y no en 1914, sino que había sido en 1918, porque había ocurrido 3 años y medio después de que Jesús iniciara su segunda parucía invisible. La Watchtower decía que este era un segundo cumplimiento, cosa que ya han abolido los segundos cumplimientos. Ya no existe esta enseñanza de un segundo cumplimiento con respecto a esto de la inspección. La Watchtower enseñaba en el libro del Reino de Mil Años de Dios se ha acercado, cuando Jesucristo hace su inspección a su templo espiritual, lo hace 3 años y medio después de 1914, en cumplimiento a lo que había ocurrido con Jesús cuando fue bautizado en el Jordán y recibió la unción del Espíritu Santo, y 3 años y medio después hace una limpieza de su templo literal, sacando los mercaderes del templo que habían corrompido el templo de Dios. Y eso había ocurrido 3 años y medio después de su bautismo y de su ungimiento con el Espíritu Santo. Esa es la idea. Y eso ya no se cree. Ya no se creen segundos cumplimientos. No tiene nada que ver con eso, pero la Watchtower inventaba pues mitos. Ese es otro mito, de decir pues que este fue un segundo cumplimiento de lo que había ocurrido con Jesús cuando se bautizó y limpió el templo 3 años y medio después. Y que eso hizo lo mismo cuando fue ungido como rey en 1914 y 3 años y medio después hacia la limpieza de su templo espiritual en 1918. Entonces, lo que tú dices estás hablando de lo que es el ojo de entendimiento. Efectivamente, eso es cierto. La Watchtower ha enseñado que los testigos de Jehová fueron los únicos que tuvieron ojo de entendimiento para entender que Jesús había iniciado su segunda venida, o su segunda presencia invisible, o segunda parucía, que es lo mismo, en 1914, y que nadie lo había visto en el mundo, porque fue una venida espiritual que solamente lo pueden comprender los testigos de Jehová, en ese entonces estudiantes de la Biblia, o estudiantes internacionales de la Biblia. Habiendo explicado esto, los testigos de Jehová dice que tuvieron ojos de entendimiento, efectivamente, pero da la casualidad que cuando uno se remonta al año de 1914, mi querido John Nelson, los estudiantes de la Biblia tenían ojos de entendimiento, porque en ese entonces este asunto de la segunda presencia o segunda parucía o segunda venida de Jesús en 1914, que se había dado el inicio de segunda parucía invisible en 1914, tuvieron ojos suficientes de entendimiento, como dice la Watchtower, para entender que en 1914 había ocurrido eso. Pero cuando uno revisa la historia pasada, que es lo que querían los estudiantes de la Biblia en 1914, ellos querían que Jesús había iniciado su segunda presencia o segunda parucía invisible no en 1914, sino en 1874. Por esa razón, cuando uno revisa la enseñanza de la Watchtower y me dice a mí que en 1914 los testigos de Jehová tuvieron ojos de entendimiento espiritual para comprender que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible, o segunda venida invisible, o segunda parucía invisible, que son sinónimos, resulta siendo una mentira, porque los libros de la época de 1914 se enseñaba que Jesús ya estaba presente con su segunda venida o parucía invisible desde 1874, que esa era la fecha
que los estudiantes de la Biblia creían en 1914 que había ocurrido esa segunda venida o presencia invisible o aparición invisible y que se había dado inicio en 1874 y jamás pensaron que fue en 1914. ¿Te das cuenta? Por ahí más te das cuenta que este es otro mito. Decir que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos de entendimiento para darse cuenta que Jesús ya estaba presente y que había iniciado su segunda presencia invisible en 1914. Esa es una mentira grotesca de este esclavo, porque cuando uno revisa la literatura de la Watchtower, lo que se llama en 1914, y ellos enseñaban que Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1974 y jamás en 1914. Ahí vemos otra mentira más de la Watchtower que no sabe cómo responder. Entonces, creo que te he explicado la diferencia entre lo que es la segunda presencia invisible de Jesús, que no fue para la Watchtower cuando enseñaba esta doctrina, de que Jesús inició esta segunda presencia invisible en 1914. Ella decía que ese año empezó su presencia invisible, pero no que había empezado la inspección del esclavo, la purificación, sino que eso ocurrió 3 años después, 3 años y medio después de ese inicio de su una venida a presencia invisible en 1914. Fueron 3 años y medio después. Yo te estaba hablando de lo que es la inspección, la que ocurrió 3 años y medio después de la segunda presencia de Jesús, iniciada supuestamente en 1914, y que los testigos de Jehová tuvieron ojo de entendimiento para darse cuenta que fue en el año de 1914 que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible y que Jesús ya había venido con esa presencia invisible en 1914. Pues es una mentira, porque en esa época los testigos de Jehová creían, o los estudiantes de la Biblia ese entonces creían que Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en 1874. Entonces, que no hay ningún ojo de entendimiento, es pura mentira. Otro punto que yo quiero hacer ver a ustedes, que no lo dije en el anterior video, es el hecho de que se van a pensar, que no sean tontos, que no sean tan ingenuos de creerse las cosas como si fueran niños. A un niño tú le puedes contar cualquier cuento, un mito, historia, y te sientas en su cama y le lees un cuento. Le sacas un libro de cuentos y se lo lees y el chico se queda feliz escuchándote cómo le cuentas el cuento, pues, ¿no? De Blancanieves, de los 7 enanos, ¿no? Todas esas cosas les encantan. Contando las historietas ahí ridículas, ¿no? Que son entretenidas pero que son absurdas, ¿no? Después leer un cuento de Superman, de Batman, del Hombre Araña y todas esas cosas, ¿no? Pero la Watchtower les cuenta a los de Jehová puro mito, puros cuentos, y los de Jehová creen pues, que existe el Hombre Araña, que para volando por todas partes y lanza su telaraña, y con eso se cuelga y se va trasladando con su propio telar. Y creen en esa tontería, pues creen en Batman, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Superman, todos superhéroes, creen eso, que es un pues un cuento, pues. Pero ustedes va tanto han dado con ese cuento del Hombre Araña, de Superman, que ellos se creen, ellos creen que existe el Hombre Araña, y existe también Superman, porque ellos se han querido sus propias doctrinas inventadas. Como Jesús vino a la tierra con su padre Jehová para hacer una impresión. Qué cosa más estúpida. Dios no necesita trasladarse del cielo a la tierra para saber qué religión es falsa y qué cosa está pasando en cualquier sitio. Por eso se llama Dios Todopoderoso. Lo que a nosotros nos demandaría quizás 5 años para hacer una inspección, Dios ya lo sabe en 2 segundos desde los cielos. Por eso es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios todopoderoso que todo lo sabe. Él no necesita trasladarse del cielo a la tierra, venir con su maletín, con su hijo, con su nieto, para hacer una inspección y visitar todas las religiones, para ver cuál es la religión verdadera, cuál está dando el elemento correcto y oportuno. Si eso sabe Dios automáticamente, con solo dirigir su atención a la tierra, sabe quién es quién, sabe qué estás pensando, quién es un pecador, quién no lo es, quién lo está engañando a Dios, qué es lo que está haciendo cada uno de nosotros, así, en forma automática, en segundos. Entonces, la Watchtower humaniza a Jehová Dios y Jesucristo como si fueran seres humanos, como si fueran inspectores de rentas internas, inspectores del ministerio que van a una empresa a hacer una investigación laboral, tributaria, de impuestos. Lo ponen como si fuera un hombre común y corriente, tanto a Jehová como a su Hijo Jesucristo, que necesitan venir a la tierra para hacer una inspección que dura 5 años. Pero qué cosa más estúpida. Qué cosa más estúpida, ¿no es cierto? Lo ponen como si fuera un ser humano que tiene que venir a la tierra con su maletín, con su Hijo Jesucristo, para que lo ayude todavía, para ver cuál de las religiones está dando el método correcto y de forma oportuna, para dar un fallo, o para dirimir, o para sentenciar cuál religión va a nombrar como su esclavo fiel y discreto
a los miembros que la integran. ¿Qué cosa más ridícula? Son estupideces. Dios no necesita hacer ninguna inspección, no necesita venir a hacer una limpieza del templo espiritual. Esa es una estupidez. La limpieza la ejerce Dios con su sola voluntad y se cumple en la tierra, sin que tengan que estar viniendo a la tierra para mirar y ver, hacer una inspección, que me dice que esa inspección duró 5 años, desde 1914 hasta 1919. ¿Qué? Jesús era un inoperante. 5 años Jesús en Betel. ¿Qué tiene que hacer Jesús en Agua Tower 5 años? Es una inspección, no se da cuenta que es estúpido. Gente inteligente no puede creer eso. Y peor, lo más grave, que tengamos un cuerpo gobernante que enseñe esas tonterías, que indican que la mentalidad que tiene esta gente es muy pobre, una limitación intelectual terrible, que humanizan a Jehová Dios y Jesucristo y lo ponen débiles mentales, sin poder, que no son todos poderosos, que son hombres comunes y corrientes, que tienen que sentarse 5 años a inspeccionar la Watchtower. Creo que los inspectores de rentas internas del IRS lo hacen mejor que Jehová Dios y Jesucristo. No se van a demorar para inspeccionar la Watchtower 5 años, pues, para hacer una auditoría. ¿No es cierto? Creo que lo hubieran hecho, quizás hace un mes, hacen toda la auditoría en la Watchtower. Y Jehová y Jesucristo se demoran 5 años para hacer una inspección. ¿No se dan cuenta que es una estupidez? Que es una religión que está diciendo estupideces para que se lo crean los estúpidos. Usted, amigo testigo, puede, piense un poco. Usted sabe por la Biblia misma que Jehová Dios es un Dios todopoderoso, que no estaba a venirse a la tierra para hacer una inspección. Ella sabía quién estaba yendo mal, quién estaba yendo contra Jehová, y mandaba solamente a su profeta para advertir al pecador lo que iba a hacer Dios, o a tal ciudad determinada. He visto a mi pueblo que está pecando, así que los voy a castigar. No tenía que venir a hacer una inspección a ver si su pueblo estaba fallando. No, ya sabía desde los cielos. Y lo ponen a Dios dando esta doctrina, esta narrativa, diciendo que Jehová Dios, acompañado del mensajero del pacto, su hijo Jesucristo, vino a la tierra a hacer una inspección. Y me dice que duró 4 años, desde 1914 hasta 1919, hasta el inicio de 1919. Me parece pues la cosa más estúpida que puede enseñarse. No puede haber gente que sean todos tarugos para que crean ese cuento chino, que Jehová con Jesucristo tenían que venir a la tierra para hacer una inspección, para ver qué es lo que estaba pasando con su organización. Estar 5 años, dice que duró la inspección. Qué cosa más terrible lo que sea en la Watchtower. Creo que cualquier auditor que es enviado por el IRS para revisar la contabilidad de la Watchtower lo hace más rápido. En un mes revisa todos los libros y ya sabe si ha pagado sus impuestos o qué sé yo, o cualquier empresa. Pero acá tenemos a un Dios que tiene que demorarse 5 años. ¿Qué hizo Jehová Dios con su hijo Jesucristo, el mensajero del pacto, haciendo una inspección que duró 5 años? Eso es una estupidez. Yo no puedo tragar estupideces, pues, porque no soy estúpido. Van a darle cuenta que es una enseñanza ridícula, porque eso es poner a Dios como un Dios limitado y que es totalmente débil, que no es el todopoderoso, sino nada poderoso, porque para nosotros se llama todopoderoso, porque todo lo puede, todo lo sabe. No necesita perder tiempo pues con su hijo Jesucristo para ver qué, descuidar todo, para estar sentado en Betel ahí, para hacer una inspección y ver cómo se pelean Russell con sus seguidores defraudados de 1914, que estaban todos desilusionados, para ver cómo se peleaban y Dios estar ahí mirando eso, y después continuar hasta 1917 para ver cómo los 4 directores se oponían a Rutherford, a su tiranía, y ver cómo se peleaban entre ellos, y tenía que Dios que intervenir. Qué cosa más ridícula. Dios estaba entonces en la tierra como árbitro en 1917 para limpiar el templo espiritual, para él mismo sacarlos a patadas a los 4 directores que se habían opuesto a Rutherford, que la Watchtower los catalogó como ambiciosos, como egoístas, que buscaban sus propios deseos personales, cuando era justamente eso lo que estaba deseando el señor Rutherford, por el cual los directores se opusieron a él, porque era él el que tenía ambiciones personales. La Watchtower en esta divinación proyecta lo que era Rutherford a los directores, acusándolos de tener ambiciones personales, de ser egoístas, cuando era todo al revés. Era justamente el señor Rutherford
el tirano, el egoísta, el que no respetaba las opiniones de los demás, en este caso de otros directores como él, que no estaban de acuerdo porque se publicara el libro Misterio Terminado, y se molestaron por ello porque habían publicado un libro de basura que después acabó en el tacho de basura pocos años después, de 1917, exactamente 12 años después que votó a los directores de la Watchtower, que se opusieron a la publicación de ese libro porque contenía puro alimento chatarra, basura, que ellos ya lo habían visto cuando lo leyeron. Pero la Watchtower dice pues que estos eran egoístas, que se habían puesto a Rutherford de forma injusta, que lo habían criticado duramente en la mesa de Betel por haber publicado el libro, El Misterio Terminado. Entonces, ¿quién tuvo la razón? ¿Rutherford o los directores que él votó? Si él mismo tuvo que votar ese libro por el cual los directores estaban objetando, estaban molestos, pues había publicado ese libro sin consultar con ellos, ellos no estaban de acuerdo con el contenido de ese libro. ¿Quién fue entonces el responsable de esa enseñanza falsa? Fue Rutherford, pues, porque él mismo después de haber votado a los directores en 1917, 2 años después tuvo que echar ese libro, que fue también parte de la disputa, del pleito que se ocurrió en la mesa de Betel en julio de 1917. Ese libro causó una división porque los directores dijeron: no nos han consultado nosotros, ¿por qué publica usted, señor Rutherford, este libro cuyo alimento lo vemos como alimento de basura? Y la Watchtower en DVD Federación dice: estos directores egoístas que tienen sus deseos personales, sus ambiciones personales. Y 2 años después sacaron sus libros en la basura. Entonces tenían razón, esos que se llaman el esclavo malo, que fueron votados, tenían la razón de haberse opuesto a la publicación de ese libro, porque los alimentos que contenían era pura basura, y estos señores directores no querían que la Watchtower se desprestigiara con esos alimentos espirituales que era una basura. Al final la Watchtower, cuando ya se deshizo de los directores que llamó el esclavo malo, 2 años después tuvo que echar esos libros a la basura. Con eso se dio la razón a los directores que se opusieron a ese libro y que fueron expulsados injustamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un mito pensar que Dios, acompañado de su mensajero del pacto, vino a hacer una inspección a su templo espiritual y quedó 4 años. Jehová Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede, que con un dedo creó todo el universo, en 7 días creó los cielos y la tierra. Claro, se dice que son 7 días de 1000 años, pero para Dios todo es factible. Él es todopoderoso. No necesita estar 5 años para impresionar. Ya sabe qué cosa está mal. Al tiro, sabe qué cosa está mal. ¿Y quiénes son los directores malos? ¿Quién no está haciendo su voluntad? Lo sabe así, no tiene que mirar a nadie, venir a impresionar, a revisar a cada uno. Es una estupidez. Pero ustedes están dispuestos a querer cualquier estupidez que sea en la Watchtower. Están dispuestos. Ahora, otro asunto que quería comentar es lo siguiente, ¿no? La Watchtower dice pues que del libro, cuando yo leo el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino de 1959, ahí se dice pues que el pastor Russell nunca publicó una biografía de su persona, que la Watchtower nunca publicó una biografía de su persona porque él era un hombre humilde, un hombre que nunca se creyó más que lo demás, y que él siempre mantuvo un perfil bajo, y que no existe una biografía del pastor Russell, que eso era ir contra la naturaleza del pastor Russell, que era un hombre humilde y que siempre les había enseñado además que él no era, a los demás miembros, sus seguidores, que él no era más que lo que ellos, que era uno más, y que todo se debía a Jehová Dios, y que él no quiso llevarse los méritos por sí solo, sino que era todo el conjunto que va adelante la obra con la ayuda de Jehová Dios. Porque hacer una biografía exaltando al pastor Russell era como atribuirle a él todos los éxitos y todas las verdades gracias a él, cuando la Watchtower decía que eso venía de Jehová Dios, se lo daba a su pueblo, y que el pastor Russell era un hombre humilde, que él jamás había publicado una biografía, y está en el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Con el tiempo se probó que eso fue una mentira. Obviamente la Watchtower sí había publicado una biografía del pastor Russell, y eso lo publicó justamente la ciudad de Watchtower después de la muerte del pastor Russell. Obviamente como un honor a su persona se hizo una biografía, lo hizo Rutherford en 1917 si no me equivoco, y publicó una biografía del pastor Russell. Pero Russell por sí mismo no hizo una biografía de él mismo, porque él era humilde.
Entonces yo me pregunto, si la Watchtower ensalza el carácter de Russell de ser un hombre humilde que no quería estar sobre lo demás y no hizo una biografía de su persona y hablando de él, ¿por qué hoy en día vemos que el cuerpo gobernante está otra vez tomando protagonismo y vemos videos de jw.org donde hacen biografías de los miembros del cuerpo gobernante? Estuve observando la de Samuel Heard, por ejemplo, este morenito, y hacen una historia de su vida, de sus orígenes, y lo ponen que él prácticamente nació en una pobreza extrema, padres pobres, parecía la cabaña del tío Tom. Una cabaña, bien nacido, cabaña del tío Tom, y como si fuera un gran mérito ser un hombre pobre, de origen humilde, pobrecito. Pero ¿cuánta gente en el mundo son testigos de Jehová que están en la misma condición que Samuel Heard? No es el único que nació pobre, de padres humildes, que tuvieron una educación escasa, que padres que eran hombres que eran ignorantes. Muchos testigos de Jehová tienen ese pasado también, de origen humilde, y eso no los hace pues meritorios para ser miembros del cuerpo gobernante, ¿no? Qué bien. Entonces, ¿cuántos serían miembros del cuerpo gobernante porque nacieron en una cabaña? Entonces, yo cuando analizo la biografía que pone en la ciudad de Watchtower, comienzan a contar su historia, cómo empezó de chiquito, dónde nació, qué hizo, pero no tocan el tema más importante que le puede interesar a un testigo de Jehová. A mí no me interesa que pongan la biografía de Samuel Heard y me digan qué fue su papá y su mamá. No tiene mayor relevancia para mí. No me interesa eso. Podrían darme a mí una explicación de cómo se envolvió con los testigos de Jehová, cómo fue, y luego lo que a mí me interesaría como testigo de Jehová en esa biografía es ver el currículum vitae de esa persona que es la que me dirige, a la cual yo tengo que respetar porque es parte del esclavo fiel, discreto, cuerpo gobernante, para que yo pueda respetar lo que él dice y su palabra y su enseñanza tenga autoridad. ¿Y qué es lo que me debe interesar? Me debe interesar que si nació en una cabaña o nació en un palacio. No, eso no me interesa. A mí me interesa que me digan dónde se educó, dónde estudió teología, y me preocuparía saber si tiene maestría en teología, inclusive si tiene un doctorado en teología. Eso me interesaría. No me interesa si tuvo origen pobre, humilde, que salió de una acequia o una alcantarilla. Eso no me interesa a mí. Yo no respeto a una persona porque uno nació en cuna de oro y otro nació en una alcantarilla. Eso no me interesa a mí. Yo no valoro a una persona porque, ay, carambas, nació en cuna de oro y otro nació en una alcantarilla. Para mí eso no cuenta para valorar a una persona. Yo valoro a una persona por lo que él es ahora, lo que tiene acá en la cabeza. Aquí está el valor de la persona, lo que está acá. Ni por su pinta, que si es negro, blanco, azul, amarillo, verde. Eso para mí no cuenta. No me interesa si el miembro del cuerpo gobernante es de raza china, o es un cholo, o un indio, o un negro. No me interesa eso. En absoluto. Me interesa ver su bagaje académico, sus conocimientos en teología, para poder ver quién me está alimentando, quién es el que me está enseñando, quién me está dando las instrucciones, y si lo que él enseña está dado por un hombre que sabe de teología, que sabe de griego, arameo, hebreo, en fin, los idiomas antiguos, si es un doctor en idiomas antiguos, si es un doctor en teología. Eso me interesa. No que me cuenten historias, puro tontería, no que abandonó su casa, se escapó de Australia para venirse a meter a trabajar para cargar cajas, y así estuvo cargando cajas, llenando cajas, y se pasó ahí como un obrero, y luego fue ascendiendo hasta llegar al cuerpo gobernante. Eso es para mí una tragedia griega. Pero la UAS está a responder a eso, que empezó de abajo, llenando cajas, y luego fue ascendiendo a jefe de esto, de la sección empaques, de transporte. Eso no sirve. Mucho mérito, por supuesto, haber trabajado de obrero ahí en Betel, de peón, o de guachimán, o lo que sea. Mucho mérito, muy bien. Pero aquí estamos viendo a estas personas, y bajo mi punto de vista es qué calificativo
tienen para estar sentados como miembros del cuerpo gobernante, para dirigir a 8 millones de Jehová, para darles el alimento supuestamente verdadero de la Biblia? ¿Qué cosa es lo que yo debo ver en ellos? Si son gente capacitada, si son gente que yo puedo tener cierta confianza porque se han quemado las pestañas estudiando teología 5, 7 o quizás 10 años para sacar un doctorado en teología. Pasaron 10 años en una universidad estudiando profundamente teología, todas las materias involucradas en la teología. Entonces eso me interesa. El señor Samuel Herdt estudió en la Universidad de Boston, en la Facultad de Teología, y estuvo ahí tantos años. Después la biografía del otro miembro del cuerpo gobernante, él estudió en la Universidad de Cincinnati y se graduó de doctor en teología. Ah, caramba, tengo 2 doctores en teología. Es lo mismo cuando uno quiere seguir un posgrado, un médico quiere seguir un posgrado en medicina, o un economista, o un abogado, quiere sacar su posgrado, su maestría. Lo primero que hace es ver cuál es la mejor universidad para ir y quiénes son los profesores que forman parte de la plana docente. ¿Qué cosa voy a ver de aquello? Que la universidad me diga que estos son sus profesores y me cuenten su historia, su vida de cada profesor, y me diga que este nació en una cabaña, este nació en una cuna de oro, y que el otro estuvo trabajando en una chacra ahí tirando lampa, en una hacienda ahí tirando lampa, o trabajando en un tractor. No, eso no me interesa a mí. Me interesa el punto que a mí me interesa es qué estudios tiene esta persona que va a formar parte de los profesores que va a enseñar la maestría. ¿Dónde estudió? ¿Qué universidad fue que se graduó? Eso me interesa. Y eso es lo que yo hice en una oportunidad cuando tuve intenciones de estudiar una maestría. Quise ver quiénes eran los profesores que dictaban esa maestría. No me interesaba que la universidad me pusiera la historia de su vida, como hace la Watchtower. Me interesaba saber el punto central. ¿Quién es el profesor? ¿Dónde se graduó? ¿Y qué títulos tiene? Porque él me puede enseñar y yo pueda confiar en que lo que él me va a enseñar vale la pena. Eso es todo. Eso es lo importante para mí. Cuando uno es un profesional en medicina, por ejemplo, quiero saber cuál es la mejor universidad de medicina que tiene la maestría en, qué sé yo, en estomatología, en cardiología, en fin, en diferentes especialidades. ¿Y quiénes son los profesores? ¿Dónde estudiaron? No me interesa que me cuente la vida de ese señor que nació en cuna de oro, que nació en una cabaña, que fue muy humilde. No, eso no me interesa, me interesa saber qué es lo que él sabe, que yo no sé, porque él tiene un doctorado, tiene una maestría en medicina y un doctorado. Entonces ese tipo es bien preparado y me va a enseñar a mí cosas que yo no sé. Eso es lo único que me interesa, su background. Pero cuando yo veo los videos de la Watchtower, me ponen biografía de Samuel Herdt, biografía de David Sprain, biografía de Stephen Lett, me tiran un relleno, como si tuvieran gran mérito de haber sido pobres, de haber trabajado en Betel como trapeadores, embaladores de literatura en cajas, empastadores de libros, labores simplemente operativas allí. Pero no me toca el tema central, qué preparación tenían ellos para llegar al cuerpo gobernante. Entonces es como si una universidad me dice, ¿a qué tiene maestría usted en medicina? Pero ninguno de ellos estudió medicina, los profesores. No estoy cada una maestría en medicina, pero ninguno de los profesores que usted ve de la plana docente, ninguno tiene título universitario en medicina. Entonces yo, caracho, ¿qué me va a enseñar él a mí? ¿Qué me va a enseñar si yo sé más que él? Me va a enseñar medicina, va a darme una maestría cuando ninguno de los profesores ha estudiado medicina. Ni siquiera ni siquiera han hecho el pregrado y van a hacer a mí el posgrado. Es igualito. Hay mucha gente que tiene estudios de teología que quieren ver qué enseña la Watchtower y comienzan a mirar, entran a jw.org. Conozco mucha gente de teólogos que quieren saber qué enseña la Watchtower, y lo primero que quieren ver quiénes son los que forman el comité editorial, quiénes son los que preparan el alimento espiritual. Y como la Watchtower dice que los que preparan el alimento espiritual se llama el cuerpo gobernante o esclavos fieles, que ellos son los que preparan el alimento espiritual, según la tragedia del 15 de julio de 2013.
Entonces mucha gente preparada con teología quiere saber quiénes son los que han preparado esas revistas de la Atalaya, y se dan cuenta que ninguno de ellos tiene estudios en teología. Entonces el interesado dice, no, esto no sirve, ni mirar. ¿Qué me van a enseñar estos a mí? Yo soy un teólogo, y esto tira de burros ahí, que lo que tiene de currículum vitae en su vida se ha trabajado en Betel como esclavos ahí, embalando cajas ahí, cargando cajas, empastando libros, encuadernando. No, pues eso no sirve. Entonces la Watchtower, cuando hace una biografía de los del cuerpo gobernante, los pintan como santos, que fueron pobrecitos, que cómo han surgido y trabajaron acá y fueron enviados allá, pero no me tocan nunca el tema central. Si ellos son los que nos alimentan a nosotros, que son los que están encargados de dirigir a la Grey, que son la cúpula, los que tienen la autoridad, de ahí emanan todas las reglas, las directrices, y vienen del cuerpo gobernante, es importante que usted sepa lo más importante de ellos, que es qué estudios tienen en teología. Dirigen una religión que supone enseñan teología. Entonces los que dan los conocimientos, las doctrinas, tienen que ser teólogos. Pero resulta que los miembros del cuerpo gobernante, todos ponen su biografía, pero ninguno toca en qué universidad estudió teología. ¿Qué es lo más importante? Tener un cuerpo gobernante de gente teóloga en la cual de la cual nosotros podamos admirar y decir, caramba, estos hombres son unos sabios, tienen estudios de la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, qué sé yo, la Universidad de Boston, la Universidad de Cincinnati, la Universidad de Texas, cualquier universidad que sea teología, que esté rankeada como una buena universidad en materia de teología. Y no solamente en Estados Unidos, puede ser en Inglaterra, que hay muchas universidades de teología. Entonces, o Israel. Pero tienes que tener un título, un doctorado, que te da la autoridad a ti para abrir la boca y enseñar teología con base, con conocimiento de causa. Pero lamentablemente en la Watchtower, como está prohibido ir a la universidad, eso también involucran a los que los prohíben, que son el cuerpo gobernante, que son los que prohíben ir a la universidad, que se han dado discursos aconsejando no ir a la universidad. ¿Y por qué aconsejan eso? Porque ellos nunca fueron. Entonces ellos no quieren tener miembros de base a que ellos van a dirigir, que sean más inteligentes que ellos, que están arriba. Porque va a ocurrir que si van a la universidad, los que están abajo y se van a poner a estudiar teología, van a descubrir que están gobernados por 8 babosos, gente ignorante, que no debería estar formando parte del cuerpo gobernante, sino estar de porteros en Betel. Ahí lo máximo, o choferes de los que realmente deberían ocupar el puesto del cuerpo gobernante, choferes de ellos, porque son unos burros en teología. Pero ahí vemos pues en jw.org, en Watchtower, sus páginas oficiales ahí en internet, sus videos. Biografía de Samuel Herr. Uy, Dios mío, caramba. Que poco se parecen al pastor Russell, que decía que él no hizo nunca una biografía de su persona porque era humilde. Russell dice que nunca hizo una biografía de su persona porque él no se quería más que los demás y no le interesaba hacer una biografía de su persona. Él se quería un hombre igual que los demás y que era Dios el que está dando todo el conocimiento exacto, no él. Y para hacer una biografía de una persona era atribuir a él todo el mérito de la sociedad Watchtower. Y es lo que eso es lo que está haciendo la Watchtower, hacer biografía de los cuerpos gobernantes, y eso es lo que no hizo Russell, porque este cuerpo gobernante es soberbio, orgulloso, y ya le gusta el figuretismo. Ya han visto al Papa de Roma cómo va con su papamóvil y cuando va a un país lo saludan, y eso les gusta, porque eso mismo ocurre con el cuerpo gobernante cuando van a diferentes países, en menor escala obviamente, en pequeña escala, que cuando llegan ellos están esperando en el aeropuerto de los ancianos, qué sé yo, los superintendentes, el siervo de sucursal. El siervo de la sucursal del país está ahí esperándolo, está amaneciendo desde toda la noche porque llega el Papa, el hermano Jeffrey Jackson o Samuel Herr. Tienen que esperarlo, lo esperan y lo reciben. Y se pelean para darle alojamiento en su casa y tener al miembro del cuerpo gobernante, no como dioses. Y eso les gusta. Esa es la idea del ser humano. Cosa que Russell no quería, porque decía que era igual que los demás. No permitió hacerse una biografía de sí mismo, Russell, porque la Watchtower esgrimía que él era humilde y que él no quiso nunca estar sobre los demás. Eso va pues contra la Watchtower de hoy, que tenemos un cuerpo gobernante que no tiene nada de humilde y que salen de figuretes ahí poniendo su carota ahí, haciendo su biografía
¿Cómo les gusta? Ese es ese cuidado que se cae en adoración de criaturas. Cuidado con esas biografías de Samuel Heard. Entonces ya viene pues ya la egolatría, que me conozcan quién soy cuando viaje a cada país, porque ya está publicada mi biografía y me reciban como si fuera el Papa de Roma, y así cada uno de miembros del cuerpo gobernante. Les gusta el figuritismo, figuretti. Entonces ya comienza a caer la adoración de criaturas, porque cuando van ya falta poco para que le besen los pies. Ay, llega Jeffrey Jackson a un país, el gordito este que está casado con una mujer joven, y llega y le gusta fotografiarse con todas las chiquillas, salir foto. Ay, hermano, quiero tomar una foto con usted, y eres feliz, tómame una foto contigo. Y ¿con quién más quiere? Entonces toma una fotografía y le gusta pues que lo publiquen ahí pues en YouTube y se haga conocido, figuretti, pues se llama figuretismo. Y dice, cuidado con la adoración de criaturas, cuidado Watchtower, no caen en la adoración de criaturas, porque les gusta que los rodeen. Falta poco para que les pidan autógrafos, pues yo no sé si estarán firmando autógrafos, hermano Jeffrey Jackson, Steven Leto, o Samuel Heard, o Mark Sanderson, por favor, su autógrafo, hermano, y él pone pues, ¿no? Y firma ahí como son, inclusive ya creo que debe tener un lote de fotos ahí para repartir con su cara y firmarlas. A ver, hagan cola, hermano, falta poco para que se ponga ahí en una mesa con sus fotos. A ver, hermano, hagan cola para firmarle una fotografía, ¿no? Best wishes, Jeffrey Morris, Jeffrey Jackson, best wishes, cualquier cosa. Falta poco que eso suceda, porque cada vez que viajan, y como han hecho una biografía de su persona y se han dado a conocer, pues ya saben quiénes son los miembros del cuerpo gobernante. Y cuando viajan, pues los reciben como estrellas de rock, países donde van. Cuando van a Italia, todos los italianos babosos los reciben. Ahí llega el hermano, lo ven como el Papa de Roma, igualito, el Papa acá en otros países. Lo reciben, lo aplauden, igualito hacen los con los miembros del gobernante. Hey, el hermano pasa adelante, le dan el carro, lo invitan a almorzar, todos los mejores sitios, todo lo mejor. Y eso les gusta al miembro del gobernante, que son unos burros con traje, con cuello y corbata, pues son unos asnos, intelectualmente hablando, cero instrucción, cero preparación universitaria, y como ellos son unos burros, quiere que todos los miembros que están debajo de ellos sean igual de burros como yo, porque si los vuelve inteligentes enviándose a la universidad y diciendo, sí, vayan a la universidad, hermano, para que se preparen en teología, van a quedar lo de arriba pues unas bestias, obviamente, porque van a quedar underqualified, ¿no? Lo de arriba, un miembro gobernante va a quedar underqualified, debajo de la calificación, porque los de abajo se han calificado y en la universidad va a salir la inteligencia de los que están preparados versus, y van a apuntar al cuerpo gobernante diciendo, ustedes son unas bestias, y seguramente van a abandonar la Watchtower, porque obviamente después que se ha graduado en la universidad van a abrir los ojos así grandes y se dan cuenta que los que lo dirigen son unos asnos. Y es como si se pusiera como gerente de un banco, por ejemplo, un banco como Scotiabank, ¿no? Qué sé yo, lo que era el First National City Bank, poner como gerente o CEO, como alto jefe, miembro de directorio o miembro de la junta de directriz, al portero pues del banco. El pobre ha trabajado toda su vida duro, desde abajo, cargando, abriendo las puertas del banco, qué sé yo, limpiando los pisos, y aquí tiene que ascender pues porque ha trabajado así toda su vida, temerse ascender en la organización y poner los miembros del cuerpo directivo del banco. ¿Se imaginan cómo el banco, cómo iría de ese banco con gente que ha sido ascendida al cargo de CEO, de Chief Executive Officer, como un ejecutivo oficial de la organización, un tipo que ha sido el portero que nunca estudió nada? Bueno, eso es el Watchtower. ¿Cómo cree que le iría al banco si tuviera que ascender a todos estos que han trabajado de abajo, de trabajos menores y como han tenido años en la organización del banco, lo comienzan a ascender pues al puesto de gerente general sin haber tenido una preparación para tomar decisiones claves de finanzas? El banco quiebra en 2 minutos porque se requiere gente con experiencia y que haya ocupado puestos de ejecutivos dentro de otros bancos y que tengan un máster por lo menos en un MBA para ocupar un puesto de Chief Executive Officer, ¿no? De Chief, de jefe. Pero voy a estar asciende pues al portero, trabajan de porteros, ahí están, formando parte de la dirección de la empresa.
Bueno, esa fue una reflexión que acabo de hacer porque estuve viendo estos videos de estos miembros del cuerpo gobernante y ninguno me dice dónde estudiado, qué universidad fue y dónde estudió teología, que es lo que interesa, porque la Watchtower vende teología, eso es lo que vende su literatura, después supone que es teología, conocimiento exacto de la Biblia, y no puede estar en manos de gente inexperta, no puede estar en manos de gente inexperta, porque entonces el alimento espiritual resulta cambiante, un alimento con fecha de expiración, alimentos ridículos que se van reemplazando por todo diferentes, y eso es lo que ocurre con la Watchtower, y eso explica por qué todos los días se van cambiando cada rato, ¿se dan cuenta? Porque son alimentos falsos, son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados por Dios, que son su propio punto de vista de hombres ignorantes en teología. Por eso se paran cambiando, porque no son de Dios. Bueno, esto lo he puesto para contestarle a mi querido amigo John Nelson. Me he extendido un poco, pero valía la pena tocar este asunto y reflexionar con respecto a este asunto del cuerpo gobernante también. Gracias, amigos, será hasta la próxima.